Es un gusto saludarles. Llegamos a la sesión del 29 de agosto, inglés 3. En esta sesión vamos a trabajar el tiempo pasado simple. Vamos a empezar con the simple past passive. En este caso, con el tiempo pasado simple pasivo. Este tiempo se forma con, con el verbo zero estar, be, más ed de los verbos. The most common passive structure is be more ed form. Dice que la estructura pasiva más común es la forma de ed al final de los verbos. Y acá vamos a ir viendo cómo algunos verbos, pues sí, terminan directamente con estas dos letras, ed. 5 million people watch the show every week. Active present simple of watch. La traducción, 5 millones de personas ven el programa cada semana. Presente simple de ver, en este caso, de ver. Y es la voz activa. Entonces, vemos cómo este verbo al final puede cambiar agregándosele ed en la siguiente oración. The show is watched by 5 million people every week. Y aquí está entonces el pasado, el presente simple, siempre agregándole la forma ed a watch. Esa es la forma en que se hace, agregándole ed al final al verbo. Vean en la parte de arriba el color del verbo, watch. Y abajo, vean, aparece igual, solo que acá es el verbo to be más ed en el verbo. Y es por eso de que aparece en negrito, entonces, is watched, is watched. Is es el verbo to be y watch más ed, watched. Así es como se forma entonces el pasado simple, the simple past passive. La traducción queda entonces, el programa es visto por 5 millones de personas cada semana. Así es como queda el pasivo presente simple de ser más ed, que sería la forma del verbo mirar o ver. Hay que tener en cuenta esa parte entonces que el verbo se le va a agregar ed al final, pero siempre va a estar antes el verbo to be en cualquiera de sus formas. Continuemos con algunos ejemplos. Veamos esta parte. The table gives examples of the most common forms in the passive. Su traducción dice, la tabla da ejemplos de las formas más comunes del pasivo. Acá entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de los que normalmente estaríamos utilizando en las oraciones en tiempo pasivo. Veamos entonces el tiempo, thanks, el be, la forma del be, la forma del verbo zero estar, en este caso revisemos que aparece el am, es una de las formas del verbo zero estar, are es otra de las formas del verbo zero estar en plural, y el is es una tercera forma del verbo zero estar cuando se utiliza en tercera persona singular. Entonces, en el present simple, o sea, en el presente simple,
vemos las tres formas, am, are, is. Y los ejemplos. El primer ejemplo con am. Am I invited to? Am I invited to? Acá vemos entonces cómo el verbo ser o estar está presente en el ejemplo, más el ed en el verbo, invite. Am I invited to? Y el am está al principio, entonces se sabe de que esta es una pregunta. Se le coloca un signo de interrogación al final. ¿Estoy invitado también? ¿O he sido invitado también? Am I invited to? Siguiente ejemplo. One or two new types of insect are found in America each year. One or two new types of insect are found in America each year. En América se encuentran uno o dos nuevos tipos de insectos cada año. Y aquí es donde está la parte que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar o formar oraciones. El siguiente ejemplo. It's not made in China. It's not made in China. No es hecho en China. Y acá sí hay una variante que debemos tomar muy en cuenta. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Verbos regulares solo se les agrega ed al final. Y los verbos irregulares cambia su forma completamente. Y en este caso, vemos que el made cambió completamente su forma para hacer el pasado, porque su forma en presente es to make, to make. Aquí no se le agrega ed, no se va a utilizar como maker, eso no es correcto. Entonces cambia completamente su forma para hacer el pasado simple, en el presente simple. It's not made, made in China. O sea, no es hecho en China. Esos serían los tres ejemplos para el presente simple. Present simple. Veamos el siguiente tiempo, que sería el past continuous. Past continuous. El pasado continuo. Y acá la forma del verbo. Was, el verbo to be, was, y were. Was cuando estamos hablando en singular y were cuando estábamos utilizando persona en plural. Y se le agrega el been. Acá es la variante, se le agrega el been. Más el ed a la forma del verbo. Veamos entonces acá estas tres y las voy a agregar de una vez en esta explicación. Present Perfect Simple. El presente perfecto simple. Present Perfect Simple igual. Acá cambia porque ya no se va a utilizar el verbo to be, sino que se va a utilizar el verbo to have. Entonces, en el Present Perfect Simple se va a utilizar el have y cuando estemos hablando en tercera persona, el has. Y ahí a diferencia del tiempo anterior, en este caso del past continuous, del pasado continuo, se escribe been, pero being, B-I-N-G, been. Mientras que en el presente perfecto simple se escribe el been con doble E y continúa siempre la forma de ed agregándose a la forma del verbo normal. Con el siguiente tiempo, el past perfect simple, el pasado perfecto simple. Acá cambia de igual manera el
verbo que se le agrega a las oraciones. Y se va a utilizar el had en tiempo pasado. Had, que sería el pasado del verbo have, el have. Entonces, en el pasado perfecto simple se va a utilizar el had y permanece el been, y continúa agregándosele ed a la forma del verbo. Estas serían las tres formas que estaríamos tomando como punto de partida para utilizar esta parte entonces de esos tiempos en pasado simple, pasado continuo, el presente perfecto simple y el pasado perfecto simple. Veamos algunos ejemplos. Past simple, ejemplos. The story was, vean acá, se encuentra entonces ya el verbo en tiempo pasado, was. The story was reported. Reported sería el ed agregado al verbo. Was reported in yesterday's paper. Entonces el was sería el pasado del verbo to be más el ed agregado a la forma del verbo. Y acá lo ven ustedes. Entonces, the story was reported. Was reported. Acá estaría entonces la diferencia que quiero que vean cómo se va formando. The story was reported in yesterday's paper. Con were en el pasado simple. El ejemplo. We didn't know what was in the boxes. Y el siguiente, they weren't labeled. They weren't labeled. Aquí tenemos igual el was. Y en el otro ya vemos que se utiliza el were. Solo que acá en negación. They weren't labeled. Y tenemos entonces tres ejemplos del pasado simple. Ahora veamos el pasado continuo. Cambia igual, solo que acá se le agrega el been. Been más el ed en la forma del verbo. Veamos. El primer ejemplo. Was he being examined? Was he being examined? Was he being examined? Igual como se formó en el presente, en el pasado simple en este caso. En el anterior, en el primer ejemplo que vimos, veamos acá, en presente simple. Acá se inicia con el verbo to be y es pregunta, tiempo presente. Igual acá en el pasado simple y en el pasado continuo. En el pasado continuo se empieza con el verbo to be y entonces es pregunta. Was he being examined? Veamos el siguiente ejemplo. Siempre el was, el be, la forma ed al final del verbo. Veamos. They were being watched carefully. Watched carefully. Acá está todo lo que se utiliza en el ejemplo. Vean el was. Aquí está el was. El were. Acá está el were. El been. Acá está el been. Y en la siguiente, acá está el been. Y el ed al final del verbo, de la forma del verbo. Y acá entonces, they were being watched carefully. Ahora veamos el presente perfecto simple. En el presente perfecto simple
cambia el verbo. Ya no utilizamos el verbo to be, sino que utilizamos el verbo to have en sus diferentes formas. Más el being, más la forma del ed, más el ed en la forma del verbo, perdón. Entonces, veamos el ejemplo. Haven't they been asked? Haven't they been asked? ¿Sí? Haven't. Vean el haven't. El have está acá, ya lo vimos. Been asked. Vean, acá está. Como es pregunta, se colocó al principio. Haven't they been asked to the wedding? Veamos el siguiente ejemplo con has. Recuerden que el has es la forma del verbo to have, en este caso en tercera persona. Entonces, he's been hurt. He's been hurt. Cambia, pero igual encontramos un verbo que no es un verbo regular, entonces cambia. He's been hurt. Veamos el pasado perfecto simple, acá con el pasado del verbo to have. Y el pasado del verbo to have es had. El been se mantiene, más la forma, más el ed en la forma del verbo. Veamos. An important discovery had been made. Had been made. Acá no vemos la terminación del verbo, la terminación ed en el verbo. ¿Por qué? Porque resulta que el make es un verbo irregular y este entonces al hacer el pasado cambia completamente su forma y no solo no se le agrega ed, sino que su forma cambia completamente. Es por eso que acá no se le agrega el ed al verbo original, que sería el make, que sería el que estaba explicando hace un momentito. Repito, an important discovery had been made. Siguiente ejemplo. Had he been injured? Aquí sí está, injured in the war. Had he been injured in the war? Vean acá. El been y el injured está marcado, ya lo ven. Y acá el had, que se los marco, entonces queda de esta manera. Had es este que está acá en su forma. He, que sería la persona de quien estamos hablando. Being sería la otra forma que nos sugiere, más ed en la forma del verbo. Injured. Aquí está el ed, injured. Had he been injured in the war? Had he been injured in the war? Entonces, acá se les resalta para que vayamos dándonos cuenta cómo se va formando la oración o la pregunta. Modal Simple. En el Modal Simple vamos a utilizar los siguientes verbos. Auxiliares. Can, will y might. Siempre, en este caso, vamos a utilizar entonces en la siguiente forma el verbo to be. Veamos el ejemplo. Reservations can be accepted. Can be accepted. Veamos acá. Se utiliza el verbo auxiliar, un verbo modal, el verbo to be, más el ed en la forma del verbo. Acá está el ed en la forma del verbo. Entonces veamos. Can be accepted. Can be accepted. Ahora leamos toda la oración. Reservations can be accepted up to 24 hours before arrival. ¿Sí? Reservations can be accepted up to 24 hours before arrival. Veamos el siguiente ejemplo. I don't think I'll. Aquí el I'll ever be paid. El I'll es una contracción de I will, que sería esta parte. Entonces veamos. I will,
En este caso sería I'll, se lo selecciono y le cambio color. Y ya tenemos entonces la forma. Y el verbo to be, que ya dijimos que es el que se mantiene en la oración o pregunta. Veamos entonces. Y acá no hay ed porque el verbo es un verbo irregular y cambia completamente su forma. Entonces no se le agrega ed, sino que su forma cambió completamente para ser el pasado. I don't think I'll ever be paid. I don't think I'll ever be paid. Siguiente ejemplo con el might. Might we not be allowed to go in? Might we not be allowed to go in? El might, se los marco, que es un verbo modal, que ya lo vimos en clase anterior. Be allowed. Be sería el verbo to be y el ed al final del verbo, allowed, to go in. Entonces, acá sería la forma en que cada oración se va a ir estructurando dependiendo del tiempo en que la estemos haciendo. Esa sería una de las formas. Modal continuous. En el modal continuous, en el modal continuous, ups, se van dando las mismas condiciones, solo que acá cambian agregándole el verbo to be. Con el modal continuous igual, solamente cambia agregándosele el verbo to be. Veamos, el could, may, el must. Serían los verbos modales, siempre, pero el continuo es esto. El being, que sería el continuo. Be sería el verbo to be y el continuo, o sea, el que se está dando en un momento específico, el being. Entonces, con los ejemplos, she couldn't still be being. Vean, be being, interviewed. She couldn't still be being interviewed. Y acá siempre se le agrega el ed al final de la forma del verbo. Esta es la que se ve acá que no interviene, que no se divide ninguna en la tabla, en otra fila. Entonces, eso nos indica que siempre se va a utilizar en todas las oraciones que se vayan formando. The photocopier may be being, en este caso vean acá, may be being, y el ed al final del verbo en su forma. Entonces, the photocopier may be being repaired. Acá está el may y ese es el may. El could. Solo que aquí está con negación. Esa es una de las características que se le puede hacer que a uno lo vaya confundiendo. She could, the photocopier made, it must, verbo modal, continuo sería, el continuo sería este, being. It must be being done now. Ahora vean, acá cambia completamente la forma del verbo. Done. Porque su forma no se va a poder agregarle nada más el ed por ser un verbo irregular. Y acá igual vemos los otros, que serían estos últimos. Tenemos en el modal perfect simple, sería el verbos modales en el tiempo perfecto simple, serían could y must, y acá solamente vamos a agregarle el had been. Esa va a ser la gran diferencia, el had been, y siempre se le va a agregar el ed al final.
Do you think we could have been, vean acá, have been here? ¿Sí? Y se hace pregunta porque empieza con un verbo auxiliar, en este caso sería el do you think we could have been here? Siguiente, the document must, the document must have been, y el verbo writing, when they sold the house. Acá writing, ¿por qué? Porque este igual no tiene la opción de solo agregársele ed, sino que cambia completamente su forma porque es un verbo irregular. Entonces quedaría, the document must have been written when they sold the house. Veamos siguiente diapositiva. Tiempos y pasivos. Tiempos y pasivos. Things and the passive. Things and the passive. Tiempos y pasivos. We use passive forms of things in the same way as we use their active equivalents. For example, we use the present simple in the passive to talk about general permanent states or general facts we think are true and the present time. En español usamos formas pasivas de tiempos verbales de la forma o de la misma manera que usamos sus equivalentes activos. Por ejemplo, usamos el presente simple en pasivo para hablar de estados generales o permanentes o hechos generales que creemos que son verdaderos en el momento presente. Eso es lo que uno puede hacer en los tiempos, porque uno cree que puede ser verdadero o que cree que es verdadero o son hechos generales que se van a estar utilizando, que se van a estar hablando. Entonces, pueden utilizarse de esta forma. Veamos siguiente diapositiva. Tenemos unos ejemplos. Mr. Loy and Mrs. James teach geography. En este caso sería el presente simple activo. Dice en español, el señor Loy y la señora James enseñan geografía. Ese sería en el tiempo presente simple activo. Ahora, ¿cómo quedaría en el tiempo presente pasivo? Quedaría entonces, Geography is taught by Mr. Lloyd and Mrs. James. Así es como quedaría entonces en tiempo presente simple pasivo. En español, la geografía es impartida por el señor Lloyd y la señora James. Ahí se los dejo entre paréntesis para que vean en qué tiempo está entonces la oración. La anterior dice que está en presente simple activo. La que acabo de mencionar está en presente simple pasivo. La geografía es impartida por el señor Lloyd y la señora James. Cambia completamente su estructura, se mueve la información. Siguiente información. We don't often use perfect continuous forms have, has been y been as ed en la forma del verbo. In a passive structure, we usually find a way to reword sentences like this. En español, no usamos a menudo formas continuas perfectas, como por ejemplo have o has been, han sido o han sido formadas, más el ed. En una estructura pasiva, por lo general, encontramos una manera de reformular oraciones como estas, en este caso, como las que quiero que comparemos en la siguiente diapositiva. Veamos esta. Vamos a comparar. The house has been renovated for almost a year. En español dice que la casa lleva casi un año sin remodelarse. Not common. We usually avoid this form. No es común que utilicemos esta forma. ¿Sí? No es muy común. Veamos el siguiente ejemplo. Es la forma más preferida o la forma más correcta para poder decirles cosas. They have been renovating the house for almost a year.
Ellos han estado renovando la casa durante casi un año. ¿Sí? They have been renovating the house for almost a year. Por casi un año. Esa sería la forma correcta de hablar o de decir lo que queremos decir de una forma más comprensible, más ordenada incluso. Veamos la siguiente. Veamos también esta parte. They, verbs and the passive, verbos y pasivo. We can form passive structures with verbs that are followed by an object, transitive verbs, and some clauses where the verb is followed by a preposition. My favorite mug was broken. Someone broke my favorite mug. En español, podemos formar estructuras pasivas con verbos seguidos de un objeto, verbos transitivos normalmente, y algunas cláusulas donde el verbo va seguido de una preposición. Mi taza favorita estaba rota. ¿Alguien compró mi taza favorita? Eso sería una de las formas que uno pudiera decir. My favorite mug was broken. Someone broke my favorite mug. Mi taza favorita estaba rota. ¿Alguien rompió mi taza favorita? Entonces acá es donde uno lo puede ordenar de forma diferente. Siguiente diapositiva. Their car was broken into and the radio was taken. Someone broke, vean acá cambia, someone broke into their car and took their radio. Su coche fue asaltado y se llevaron la radio. Ahora vean, así está escrito en la parte de afuera del paréntesis. Pero lo que está entre paréntesis queda de la siguiente manera. Alguien irrumpió en su auto, alguien abrió, alguien rompió su auto y tomó su radio. ¿Sí? Someone broke into their car and took the radio. Their radio. Siguiente ejemplo. The holiday hasn't been paid for yet. The holiday hasn't been paid for yet. Las vacaciones aún no se han pagado. Entre paréntesis dice lo mismo, solamente que de una forma diferente. No one has paid for the holiday yet. Nadie ha pagado todavía las vacaciones. Cambiamos el orden y entonces tenemos una forma diferente para decir lo mismo. Veamos, sigamos. We can make passive forms from verbs which do not have objects. Intransitive verbs. No podemos hacer formas pasivas a partir de verbos que no tienen objetos o verbos intransitivos. Por ejemplo, the parcel arrived in the post this morning. El paquete llegó por correo esta mañana. We don't usually use the passive with some verbs that describe a state or situation. State verbs. Verbos, estados del verbo. No solamente usar el pasivo con algunos verbos que describen un estado o una situación. Como en este caso podríamos hablar de verbos que describen un estado de ánimo. Por ejemplo, they were having lunch. Un estado, en este caso, estaría tomando su almuerzo. They were having lunch. No podríamos decir lunch was being had. Eso no se puede decir. O que lo estén tomando ellos. Lunch was being they, por ejemplo. No, no se puede decir de esta manera. Entonces la forma correcta sería they were having lunch. Ellos están teniendo su almuerzo. Última diapositiva. Some verbs are more common in the passive than the active voice. These include be born, be populate, be strengthened, be taken aback. Algunos verbos son más comunes en la voz pasiva que en la activa. Estos incluyen, por ejemplo, be born, nacer, be populate, popularse o ser popular,
quedarse varado, be stranded, o ser desconcertado, be taken aback. Entonces veamos un ejemplo. ¿Dónde naciste? Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? Thousands, thousands of passengers have been stranded at airports all over America after heavy snowfalls. Miles de pasajeros se han quedado varados en los aeropuertos de toda América tras las fuertes nevadas. Entonces, con esto vemos que el pasado simple y los otros tiempos, como el pasado perfecto simple o el pasado perfecto continuo o el pasado continuo, pues cada uno tiene su propia forma, su propio orden de hacer sus oraciones o sus preguntas. Es todo por hoy. Muchas gracias. Las preguntas, por favor, siempre tenemos el foro para hacerlos. Hagámoslo, utilicemos, por favor, esa parte.